que la aflicción es parte de la vida. Ese es el título, la aflicción es parte de la vida. No es muy lindo cuando uno escucha así, ¿no? Porque uno quiere no tener nunca aflicciones, pero sí que tenemos y son parte de la vida. En Filipenses 4:6 dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En esta enseñanza, Pablo habla acerca de la condición humana y de lo que tenemos que pasar, sortear o atravesar en la vida diaria. Nosotros todos tenemos, hay días que no, hay días que son así llanitos, no pasa nada, hay temporadas que son así, pero hay temporadas que hay obstáculos, surgen situaciones, hay de todo un poco, y no viene nadie y nos quita del medio, así nos pone en otro lugar, sino que es parte de la vida, de tener tropiezos, aflicciones, contrariedades y cosas que tenemos que sortear. Entonces, esto es importante porque aunque nosotros tenemos que saber y conocer la riqueza de la vida en Cristo, tenemos que saber también cómo usarla en las situaciones adversas, cómo el Señor obraría en tal y cual situación, aprender de Dios quién Él es y cómo Él maneja las situaciones y cómo Él tiene cada cosa en su lugar, digamos, ¿no? En el libro de Filipenses, Pablo enseña sobre las preocupaciones que atravesamos y sobre la angustia del alma. Nosotros necesitamos entender lo que decía antes, que las aflicciones son parte de la vida. No podemos evitarlas. En algún momento habrá aflicciones, algunas más tenues, otras más o menos, y esperemos que todas sean por ahí y no sean a mayores. Pero a veces son más grandes y las tenemos que sortear. Y no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Nuestra vida no se trata de vivir de aflicción en aflicción, por supuesto que no. Pero sí tenemos que saber que son parte de la vida. Cuando hay aflicciones, son parte de la vida. Nosotros recordamos que Jesús mismo dijo a los discípulos, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero, dice el Señor, este pero es precioso, confiad, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. O sea, el Señor está diciendo, esto va a pasar, pero no se dejen caer, no se desanimen, no se desmoronen por esto, porque estoy yo y yo he vencido al mundo. Y siempre el Señor está con nosotros. Los seguidores de Jesús atravesarían tiempos de persecución, como lo muestra la historia. Si nosotros miramos la historia de cómo empezaron, todo lo que fue su vida y cómo terminaron, ellos han pasado por montones de cosas. Nosotros, como hijos de Dios, tampoco estamos exentos de tener en algunos momentos aflicciones y pruebas, porque puede pasar, podemos tener. Pablo no niega que la aflicción existe y que a veces toca nuestras vidas, pero él dice que a pesar de eso, nosotros no tenemos que estar ansiosos por nada, que es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé porque yo soy re ansiosa, entonces sé cómo es. Y supongo que todos en algún momento hemos pasado situaciones en que tenemos que controlar nuestra ansiedad y poner todo delante de Dios, porque si no, si nuestra ansiedad maneja nuestras vidas, mal asunto. La preocupación lleva a problemas mayores, como por ejemplo lo que decía la ansiedad. Pablo dice que no tenemos que estar ansiosos, ni afanosos, ni preocupados por absolutamente nada. Pero el temor en nuestro corazón y en nuestra mente produce una situación de ansiedad, nos mantiene, nos pone en un lugar que estamos siempre como, a mí me ha pasado cuando he tenido tiempos difíciles o tiempos que no sabes qué va a pasar o que las decisiones no dependen de uno, que uno no sabe ni qué decir, ni qué esperar, ni nada. Al final lo único y más sabio que pude encontrar es ir a los pies del Señor y vaciarle mi corazón ante Él, y Él es el que va a poder obrar y cambiar o no cambiar o hacer lo que Él quiera hacer con las circunstancias. Cuando leo esto me hace acordar, ¿ustedes se acuerdan de Leoncio y Tristón? Un cartoon que había, que eran dos animalitos, no me acuerdo qué animalitos eran, pero había uno que se pasaba todo el tiempo, oh cielos, Leoncio, cualquier cosita, oh cielos. Y a veces nosotros estamos así, pasa algo, y en vez de buscar, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Señor, ayúdame, estamos,
ay, qué horrible, y ahora me pasa esto, y ahora cómo hago, y cómo voy a salir, y cómo voy a entender, y después cómo lo voy a arreglar. Entonces nosotros mismos estamos volcando todo ese caudal de ay, 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 y no estamos escuchando lo que Dios quiere decir al respecto. Pasa, a mí me pasa a veces que me agarra distraída algo y yo, ay Señor, y esto ahora, y me empiezo a quejar, y después digo, pero ¿qué estoy haciendo? Cambio, ¿no? Cambio el chip. Pero a veces se nos hace costumbre, no nos damos cuenta. Todos nosotros hemos atravesado situaciones de preocupación y seguramente muchas veces hemos pasado y pasaremos momentos de estrés, de tensión, de preocupación, de presión, de incertidumbre, y todo eso produce ansiedad. Y la ansiedad lo que quita es la paz. Cuando uno está ansioso, está como que nada le viene bien, como que esto no, lo otro tampoco, y está como esperando algo que no sabe bien ni qué es a veces, porque a veces no sabemos ni qué es lo que esperamos. Y entonces eso no nos ayuda. Pablo nunca dice que porque somos hijos de Dios no vamos a tener nunca tiempos difíciles, nos vamos a saltear todos los tiempos difíciles. Eso no es verdad. Siempre va a haber tiempos difíciles que tendremos que sortear con la ayuda del Señor, con la sabiduría del Señor, y el Señor nos puede hacer sendas, como dice la palabra, donde no hay caminos, donde no hay, el Señor puede abrir puertas que nadie más puede abrir. Ni siquiera nosotros con nuestro propio ímpetu, con nuestra vehemencia por salir de la situación, podemos abrir la puerta. Solo Dios puede abrir esas puertas. Y a nosotros como hijos nos toca ir a su presencia y volcar todo en Él. En realidad lo que Pablo dijo es que las situaciones difíciles no deberían convertirse en preocupación. Si tenemos fe, no debería convertirse en preocupación. Deberíamos poder llevar todo delante del Señor, dejarlo a sus pies y confiar que Él hará. Que a veces lo hacemos y a veces nos cuesta tremendamente. Depende de la situación, depende de lo que sea, depende de cómo nos agarre también la situación. Pero como hijos de Dios, nosotros sabemos que sus ojos nunca se separan de nosotros. Él siempre nos ve, siempre nos está mirando, siempre sabe lo que nos pasa. La preocupación sucede cuando todos nuestros problemas ocupan nuestros pensamientos y nuestro corazón se llena de miedo. El miedo es nuestro peor enemigo, es uno de nuestros peores enemigos. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros continuamente pensamos en la situación en una actitud de temor, no solucionamos nada. Estamos como Leoncio, como Tristón. Oh cielos, Leoncio, oh cielos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y cómo lo arreglo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y mi vida? Y así estamos. Y Pablo dice que en vez de preocuparnos, lo que tenemos que hacer es movernos. Antes de que el problema te lleve a una crisis, tú y yo deberíamos hacer algo al respecto. Sin embargo, tendemos la tendencia a hacerlo cuando ya está casi terminando la situación o cuando ya no tenemos más dónde ir o qué pensar o qué imaginar o qué elaborar en nuestra cabecita. Ahí es cuando a veces vamos. Gracias a Dios, muchos hemos aprendido a no ir ahí, sino ir cuanto antes, en cuanto algo sucede así, ir delante de Dios. Pablo enseña sobre el orden en que hacemos las cosas. Generalmente la gente busca las soluciones de cualquier manera, pero antes de eso, lo que decía, debemos ir a Dios. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo le creo, y nosotros todos le creemos, porque si no, no estaríamos aquí reunidos en su nombre. Creemos lo que el Señor dice. El tipo de oración sobre el cual Pablo escribe no es un plan para manipular el pueblo de Dios. Nosotros, o muchos de nosotros, pensamos que se puede manipular a Dios. Hay gente que realmente no se da cuenta y piensa que puede manipular a Dios para obtener lo que ellos quieren. Y no se dan cuenta que Dios conoce la situación, pero Dios no te va a dar solo lo que tú quieras. Él te va a dar lo que sea mejor para ti. Y eso que es mejor para ti a veces no viene en un paquete muy agradable, a veces viene como es más difícil de recibir o es más difícil de entender o así, ¿no? En Filipenses dice que nuestras oraciones deben ser con acción de gracias. Y hay oraciones que producen incredulidad y aflicción. ¿Por qué? Porque en lugar de quitar la preocupación de nuestras vidas, estas oraciones producen estrés. Son oraciones de que
que tratan como de manipular a Dios, como Dios, haz esto porque yo lo quiero. ¿Nunca han oído orar a alguien así? Señor, haz esto porque esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí yo necesito, esto es lo que... Y entonces estoy poniéndome a mí lo que yo quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, para qué lo quiero, ante todo lo que Dios pueda decir. Y muchas veces cuando las personas oramos así, nos decepcionamos, porque luego Dios no es nuestro empleado ni es nuestro títere. Él no va. Puede ser que tú estés orando, yo esté orando, o uno de nosotros esté orando por algo, y justo Dios, eso sí te lo va a dar o lo va a hacer, porque es conforme a su voluntad. ¿Y cómo sabemos? Conforme a la Escritura. La Escritura habla de lo que Dios es, y lo que Dios hace y lo que no, y lo que nosotros tenemos derecho y lo que no. Y también a veces estos procesos que tenemos que pasar son para crecer, son para aprender, son para superar situaciones, para estar en otros niveles, porque Dios no nos quiere siempre bebés, siempre. ¿Tú querrías que tu hijo siempre fuera bebé? Yo no. No, quiero que mi hijo crezca y tenga una vida. Y lo mismo pasa con el Señor, con nosotros, pienso yo. Si hay tantas cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero si nosotros no nos dejamos, si nosotros queremos esto y nada más que esto, porque es cómodo, porque me lo solucionan y ya está, entonces va a haber poco cambio en nuestra vida. Nosotros generalmente queremos que Dios haga lo que queremos. Nosotros, como decía antes, no podemos manipular a Dios. Nosotros tampoco podemos estar como los pequeñitos que están, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, quiero esto, quiero esto. Yo me acuerdo que mis hijos se me agarraban de la falda o del pantalón, quiero eso, y hasta que no hagas eso no para. Pero Dios no puede ser manipulado. Este tipo de oraciones no produce nada bueno y tampoco son el mejor camino o la mejor manera de comunicarse con Dios. Porque en realidad lo que estas oraciones reflejan es incredulidad. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, dice la palabra, dirías este monte, muévete y se movería, ¿verdad? Pero en estos casos, cuando nosotros estamos siempre como un niño chico, es porque en realidad no tenemos, no creemos, tenemos dudas, hay averías, hay lagunas en nuestro ser. Pablo dice que nuestras oraciones deben ser sazonadas con gratitud, porque de esta manera se convierten en oraciones de fe. Cuando yo agradezco algo es porque recibí algo, ¿verdad? Entonces cuando recibo algo de Dios lo agradezco, porque dice la palabra que cuando nosotros sazonamos con gratitud, estas oraciones se convierten en oraciones de fe. Si damos gracias a alguien es porque nos dio algo y nosotros recibimos ese algo y lo atesoramos, ¿verdad? Pablo dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos correctamente en medio de la situación que sea, cualquiera, traerá paz. Si nosotros oramos realmente con devoción, realmente creyendo que Dios escucha, cuando nosotros liberamos todo lo que tenemos adentro de nosotros, tenemos paz, ¿verdad? Y eso no quiere decir que Dios ya fue corriendo a resolver todo, no, pero yo tengo la paz que el Señor sabe lo que me pasa y Él sabe lo que hay que hacer y Él sabe lo que me puede... cómo puede eso afectar nuestras vidas, y Él sabe cómo cambiarlo, y Él sabe cómo enseñarnos y cómo mostrarnos las cosas. No es una paz que proviene de algo externo, sino que es la paz que solamente Dios puede producir dentro de nosotros. ¿Quién puede producir una paz igual a esa en nosotros? Ciertamente en mí nadie. No me doy cuenta. Alguien te puede traer una palabra de aliento, una palabra, pero esa paz que cambia radicalmente la situación, que transforma todo, no, solamente Dios puede. La respuesta no es que el problema ya está resuelto, sino que tampoco es que el problema se va a resolver inmediatamente. Él dice que cuando tú oras, y yo y todos nosotros oramos con acción de gracias, con gratitud, la paz de Dios vendrá y guardará nuestro corazón y nuestra mente. La paz de Dios se produce a través de nuestra oración de fe, en medio de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando tú oras en medio de cualquier circunstancia, adelante de quien sea y como sea, y en el medio, algunos dirán, pero a mí me lo han dicho muchas veces, pero estás mal, porque ¿cómo se te ocurre? Pero sabes que cuando nosotros lo hacemos, esa oración te muestra nuestra confianza en Dios.
Si yo tengo un problema y voy a Rocco y le cuento mi problema, es porque confío en Rocco, no se lo voy a contar a alguien que va a hacer cualquier cosa con lo que le cuento. Y lo mismo, si le digo a Shakira, a Dana, a todos ustedes, si yo mañana vengo y les digo algo que me aflige, en realidad se los digo confiando en que eso en que eso que yo les confío, ustedes van a tratar de entenderlo y tratar de ayudarme, aunque sea dándome palabras, aunque no tengan palabras, orando por mí. ¿Cuántas veces? Ora por mí, nosotros siempre, a Sandra, Sandra, ora por mí, que estoy como una cabra, y Sandra oramos cada uno por el otro, ¿verdad? Porque necesitamos esa oración. Pero si yo pido que alguien ore por mí es porque creo que su oración es válida. Creo que esa persona cree en Dios, le cree a Dios y está intercediendo por mí en ese momento, y así debería ser entre todos nosotros. Nosotros muchas veces ponemos nuestras aflicciones adelante, en el centro de la cosa. Y entonces eso produce dos formas de resultado. De un lado está tu preocupación, que viene con temor por el resultado, porque no sabes si va a ser bueno o malo. Y del otro lado está la paz de Dios, que, como les decía, llena nuestros corazones y nuestras mentes. El problema no se resuelve en ninguno de los dos lados, pero tú puedes elegir de qué manera encararás tu futuro. Uno está lleno de ansiedad, el problema no está resuelto, pero tu vida sufrirá las consecuencias de la preocupación, del temor y los resultados que todo eso produce. Del otro lado, aunque el problema no se vaya, tú tienes paz en tu corazón y en tu mente, porque esa es la paz que Dios te ha dado. O sea, cuando yo creo, aunque no vea nada que haya cambiado, hay algo que cambia en mí, cuando yo traigo todas esas cosas delante de Dios y las entrego a Él, y ya eso está obrando en mí, mi actitud ya empieza a cambiar. Yo ya sé que el Señor tiene todo en sus manos. Ya estoy segura que Dios está sabiendo cómo está el estado de mi causa. ¿Verdad que sí? Cambia radicalmente. Con la paz de Dios estaremos bien, no importa lo que suceda, porque la palabra dice que Él nos guarda en su perfecta paz, que es esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros tenemos esa paz, nuestros problemas, ya sean grandes o pequeños, no nos causan ansiedad. Ya no nos ponen en esa, por ejemplo, con respecto a algo que haya pasado, lo que sea, cualquier situación en que ya hayas pasado, que ya hayas orado y todo, ya se va esa cosa, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo, ahora qué va a pasar? Y esa cosa que estamos siempre, ¿y cómo lo solucionen? Eso se va. Elegir una vida con preocupación, aunque el problema sea pequeño, nos lleva a angustiarnos. La preocupación solamente hace que el problema se nos haga más grande. Nosotros vemos todo cuando estamos en esa situación a través de, como si tuviéramos gafas de preocupación, con los lentes de la preocupación, y no podemos ver el otro lado cuando estamos así tan obnubilados. Los problemas se ven más pequeños cuando la paz de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nosotros en algunas cosas de estas estamos como inquebrantables, inamovibles, porque cuando Dios te dice, estate quieto que yo soy Dios, o espera en mí que yo lo voy a arreglar, no tienes que hacer nada. Qué horrible y difícil es, ahora no tanto, ahora con los años, pero a mí me resultaba tan difícil. Cada vez que yo oraba, el Señor me decía, no hay que hacer nada, espera en mí. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no hay que hacer nada? Hay que hacer algo, siempre hay que hacer algo. Y no, hay veces que no hay que hacer nada. Solamente ir delante de Dios y poner todo delante de Él. Y si el Señor te dice, quédate tranquilo o quédate tranquila, hay que creerle. Pero a veces nosotros no, estamos como siempre, siempre, siempre ansiosos, ¿verdad? Las circunstancias, nuestras circunstancias no deben ser ni son el centro de nuestra vida. Nosotros podemos seguir adelante, actuando y haciendo lo que debemos hacer, porque nuestra vida está en la paz de Dios. En nuestra vida está la paz de Dios. La paz de Dios, como decíamos antes, sobrepasa todo entendimiento. No viene de nuestras capacidades ni de nuestras aptitudes. Hay gente que tiene mucho conocimiento intelectual o técnico, lo que sea, y piensan que pueden resolver todo. Sí, supongo que deben poder resolver muchísimas cosas de su espectro, de su ámbito, ¿no? Pero hay cosas que no pueden resolver porque no se resuelven humanamente. No viene de nuestras capacidades ni de nuestras aptitudes. Nosotros no podemos producir esa fe. No es el resultado de algo que puedas hacer ejercitándote,
no es el producto de algo que hayas aprendido en la secundaria o en la universidad, y no viene de los amigos, aunque es importante tener amigos que nos den buenos consejos. Ellos nos pueden dar buenos consejos, ellos pueden orar por nosotros, ellos pueden hablarnos y todo eso, pero en realidad ellos no pueden cambiar la situación, solo Dios puede. Esta paz se ejercita a través de una vida en el Espíritu, porque es la absoluta confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios. Es como que nosotros podemos descansar en su fidelidad y no depender de nuestras propias fortalezas o habilidades, porque muchas veces fallamos, no nos damos cuenta y fallamos. No es una paz lógica, pero es una paz que sobrepasa a la lógica. A veces nosotros hablamos de nuestra fe a gente que yo conozco gente de hace muchos años y que, perdón, cuando yo me convertí, ellos estaban como pensando que me había vuelto loca y todo así. Y con los años ellos aprendieron, no es que yo haya cambiado, yo he seguido igual o peor, entre comillas, según su óptica, pero ellos en realidad me aceptan porque ya se acostumbraron, ya saben que lo que hay es eso y que si me hablan de eso les voy a contestar de la manera que el Señor me ha enseñado. No es una paz lógica, pero es una paz que sobrepasa a la lógica. Significa que un psicólogo puede volverse loco analizándote en tu situación a pesar de todo lo que has pasado. Ellos pueden no entender cómo una persona que está atravesando circunstancias tan difíciles aún puede mantenerse en paz. A veces cuando alguien cristiano está pasando por cosas duras, a los demás les choca cómo puede pasar por esas cosas duras, como aparentando tanta paz. Pero es que es lo que hay. Si confiamos en Dios, Él mismo edifica esa paz, esa confianza en Él que nos sostiene. Porque ¿quién nos puede sostener si no es el Señor? Yo no puedo sostener a nadie, puedo alentar, puedo darle palabra, puedo animar, pero sostenerla, solamente Dios. La paz de Dios no viene de los seres humanos. La mente natural no comprende la paz de Dios. La tranquilidad en medio de las dificultades, como les decía, solo es algo que Dios produce. Porque la paz de Dios estabiliza nuestra alma, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente y guarda nuestras emociones. El problema está que muchas veces nuestra alma nos traiciona, ya que reacciona ante las circunstancias de la vida. Y entonces, por ejemplo, lo que le hablábamos antes, que te puede traer tristeza, depresión, temor, todo tipo de cosas. Y es como que esas emociones empiezan a luchar dentro nuestro. Cuando eso sucede, adiós paz. La paz se voló, porque uno está en estado de, ay, ¿ahora qué hago? Y ahora esto, y ahora lo otro. Pero como decíamos antes, no tenemos nosotros como hijos de Dios que dejarnos llevar a ese punto. Y dice que esas reacciones nos llevan a un estado de ansiedad que conduce nuestra mente y nuestro corazón a un estado de caos, caótico. Porque en realidad nosotros, cuando pasa una cosa así, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios porque no sabemos cómo resolver. Y la paz de Dios, perdón, guarda nuestra alma y nos protege para que nuestra condición y todas esas circunstancias no nos gobiernen. Tiene que haber, cuando uno se ve que ya está sobrellevado por todas las cosas que pasan, uno tiene que decir, freno acá y me voy y me busco un lugar para hablar con Dios, para hablar con mi Señor, que Él me entiende y Él sabe por todo lo que estoy pasando y por qué estoy pasando. Y Él es el que puede realmente hacer algo diferente en nuestra vida. Hay una paz que va mucho más del entendimiento y de la psicología y de los seres y de las cosas que los humanos podemos hacer. Porque en realidad lo que gobierna nuestra vida está en el espíritu. En Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice vuestros, pero yo le digo nuestros, porque estamos hablando entre nosotros. No se trata solamente de guardar nuestro corazón ni las emociones, sino también nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también padece efecto de las cosas que nosotros vivimos. Por las cosas que vivimos, nuestro cuerpo también padece. Cuando el cuerpo tiene aflicciones, el corazón puede sufrir un ataque al corazón o algún problema así cardíaco. Y la mente también puede hacer que se produzca ansiedad.
Muchas veces la palabra dice que no estemos afanosos, que no seamos ansiosos. La ansiedad es producto en mi humilde opinión, es de que no llegamos a creer todo lo que tenemos que creer. Porque cuando Dios te da algo, te lo da completo. Y si Dios te dice, no estés afanoso, no estés afanosa ni afanoso, que es más fácil decirlo que hacerlo muchas veces, porque es lo que el Señor te dice, y Él es el que respalda su palabra. Cuando ya nos hacemos más mayores, el corazón se hace más débil para soportar las cargas y las dificultades de la vida. Normalmente hay algunas personas mayores que no les importa nada de nada, que van por ahí diciendo de todo a toda la gente, pero hay personas mayores que sí sufren y son sensibles y sí padecen. La paz de Dios es algo que no solamente sobrepasa todo entendimiento, sino que también sobrepasa nuestros caminos normales, naturales. Porque la paz de Dios hace que nosotros podamos permanecer en calma a pesar de las circunstancias. Esta paz es la que guarda nuestro corazón. No perdemos nuestras mentes y nuestro corazón funciona como debe. No nos volvemos loquitos y no estamos como, ay, me voy a morir de un ataque porque, ay, ¿cómo soluciono? Ay, ¿verdad que a veces pasa que conocemos gente que está siempre, como les decía, oh cielos, Leoncio, oh cielos, así? Porque es su manera de no saben a dónde recurrir, es su manera de mostrar que están pasando por una situación difícil. La paz de Dios no solamente produce un efecto en nuestra alma, sino que causa algo en nuestro cuerpo. Tengo salud, estoy sano, estoy sana, estoy saludable dentro de las circunstancias difíciles. Quiere decir que, supongo yo que cuando el autor que escribió esto, que es cuando, como decía Enrique, ¿no? Enrique decía, se me va la olla. Bueno, a estos no se les va la olla. No se les va la olla porque están con los ojos puestos en el Señor. La paz de Dios nos orienta y nos mantiene enfocados en Cristo. Nos permite experimentar la realidad de Cristo porque no podríamos nosotros soportar las circunstancias, vivir como siempre, si no tuviéramos al Señor. ¿Se imaginan nuestra vida sin el Señor? ¿De qué nos aferraríamos? No sabemos. No sé. Nosotros estaríamos como a la deriva. Sin embargo, dice que cuando nosotros aprendemos a soportar las circunstancias, cuando nosotros tenemos esa fe que es poder de Dios en nosotros, que nos da esa capacidad y esa fuerza, entonces nosotros en nuestra vida vivimos en relación con el Espíritu. Y la paz de Dios produce el efecto de estar como centrados y enfocados en Cristo. Por ejemplo, antes, cuando yo no conocía al Señor y tomaba decisiones, enfocadas estaban en mí, en mi cabecita y en lo que yo pensaba y lo que a mí me parecía, que algunas veces estaba bien y muchas estaba mal. Pero cuando nosotros tenemos al Señor, nosotros podemos venir delante de Dios y podemos dejar que Él nos cambie y nos moldee, porque confiamos en Él. Sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y sabemos que las opciones que Él va a poner para nosotros son las mejores. ¿Quién te va a dar algo mejor que el Señor? ¿Quién te puede dar algo mejor que Dios? Nadie puede, nadie puede. El resultado es que podemos tener paz en medio de la adversidad, que es muy difícil y viene de Dios. Cuando nosotros no tenemos paz a veces en ninguna cosa y a veces tenemos una dificultad y vamos al Señor, el Señor trae paz en medio de la dificultad. Puede ser que los problemas continúen y puede pasar que no sabemos cuánto van a durar, pero nuestra vida no depende de saber cuánto va a durar esta situación. Ay, ¿hasta cuándo voy a estar así? Bueno, yo no he oído cantidad de amigas y gente que siempre me dice, ¿hasta cuándo estaremos así? ¿Hasta cuándo esto? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a soportar? ¿Y cómo voy a lograr tal y cual cosa? Entonces, nosotros no tenemos que depender de saber cuánto va a durar la situación que estamos atravesando, porque nuestra vida depende de Dios. No depende de ninguna situación, nuestra vida depende de Dios. Y eso va a marcar nuestra reacción en la situación, porque Dios no nos deja solos, Dios está con nosotros. Tener la paz de Dios me permite y nos permite mantenernos en calma y seguros aún en medio de los problemas. No digo que es fácil, porque yo sé que no es fácil, que hay problemas que a veces, o situaciones que a veces nos angustian y no sabe, pero tenemos que tener esa capacidad como hijos de Dios de, muy bien, sí, es esto, pero yo tengo
este Señor está al lado mío, este Señor está conmigo, este Señor que me ama me va a ayudar. Yo no estoy sola en medio de esta situación, tú no estás solo en medio de ninguna situación. Dios está con nosotros. Pablo no enseña, que con Cristo los problemas no serán parte de nuestra vida. Él no nos enseña un evangelio que es como si fuera un amuleto, que uso el amuleto y todo. No funciona así. No es así. Pablo dice que aquellos que están en Cristo pueden tener las mismas situaciones y circunstancias que cualquier otra persona, pero con la gran diferencia que Cristo, quien es la paz de Dios, produce el efecto de vida en nuestro espíritu. Amén. Esa es una realidad muy diferente y que sobrepasa todo entendimiento. Dios es un padre, misericordioso. En 2 Corintios 1, del 3 al 5, la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda creación, el cual nos consuela en todas, no dice en algunas, no dice en las más pequeñas o las menos graves, no, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, de lo que Dios me dio, yo puedo dar a otro, para ayudarle en lo mismo que Dios me ayudó. Porque de la manera que abundan en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pablo enseña que en el medio de las aflicciones, el Padre de misericordia le fue revelado a él. Cuando Pablo conoció al Señor, fue en medio de todo el tumulto y de todo eso, el Señor le fue revelado a él. Cuando hablamos del Padre, muchas veces nos viene a nosotros la imagen de nuestro Padre natural, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros, no importa, porque algunos hemos tenido padres buenos y otros no tanto, pero además de cómo haya sido nuestro Padre natural, nosotros tenemos que entender que Dios el Padre tiene diferentes facetas para relacionarse con nosotros. En la dificultad, estoy tratando de apurarme, en la dificultad, Él es el Padre de misericordia. Él se presenta a sí mismo de varias maneras, pero en la angustia nosotros necesitamos conocerlo y conocerlo como un Padre misericordioso, porque si no, no podemos ir a Él confiadamente. Nosotros tenemos que actuar por fe cuando vamos delante de Dios, confiadamente, que Dios es quien Él dice que es. Dios también nos consuela cuando atravesamos dificultades. Yo no sé cuál puede ser tu problema o vuestros problemas, pero sí sé quién es el Dios que nos consuela. El consuelo que nosotros necesitamos está en el Padre de toda consolación y misericordia. Y Pablo aprendió que las aflicciones eran parte de la vida y que él no era extraño a ellas, aunque nunca fueron producto de su irresponsabilidad. Pablo pasó por cantidad de aflicciones y problemas, ¿sí?, que no fueron causados por él ni por sus irresponsabilidades, y tampoco Pedro hizo cosas que fueran, algunas sí, pero hay otras que no fueron causadas por su incredulidad o por su irresponsabilidad. Hay situaciones en la vida en que nuestro sufrimiento se debe a eso, al efecto el efecto que produce lo que no hacemos bien. Cuando no hacemos algo bien, siempre tiene algún efecto que nos duele o que decimos, pero ¿cómo? O que perjudica a alguien. Pero cuando nosotros creemos en Dios y confiamos en Él y obramos conforme a Él, dice Pablo que las aflicciones que él narra fueron el resultado de obedecer un llamado en su vida. O sea, él pasó aflicción por seguir a Cristo, por cumplir con el llamado del Señor en su vida. Él no estaba en control de sus circunstancias, lo metían preso, le pasaba esto, pasaba lo otro. Él no podía cambiar esas circunstancias externas, pero seguramente él sí pudo cambiar sus circunstancias internas. Dios cambió sus circunstancias internas. Acuérdense de cómo fue toda la historia. Bueno, si empezamos a mirar en los evangelios, ahí nos damos cuenta de los cambios, ¿no? Las aflicciones de la vida no son necesariamente el resultado de algo que hicimos. Hay gente que piensa que algo habrá hecho para que le vaya así.
esto es producto de porque mira, no ora, no ayuna, no habla de Dios a los demás, o lo que sea, o no entiende, lo que sea. Y a veces no es sabio hablar así, porque nadie sabe lo que pasa por adentro de cada persona, solamente Dios sabe. Las aflicciones de la vida no son necesariamente el resultado de algo que hiciste. Hay veces hay padres que están afligidos, que están molestos, porque sus hijos se rebelan y la gente piensa que fueron mal criados o mal educados. Y no es así, muchas veces no es así. Porque luego los hijos crecen y toman sus decisiones. Y Dios, a pesar de las circunstancias que nosotros veamos en nuestra familia o en nuestros hijos, Dios es un Padre que tiene el control, que nos consuela y producirá esa paz en nuestro corazón. Dios no nos va a liberar de todas las situaciones. Algunas de las situaciones tenemos que tomarlas como parte del aprendizaje. Hay cosas que nosotros no las aprendemos si no nos llevan al terreno, ¿verdad? Si no nos llevan al lugar donde se pueden resolver esas cosas. Y el Señor siempre nos consolará. A veces no somos liberados ni consolados inmediatamente de una situación, pero sí, si nosotros confiamos en Dios, Él nos sacará con la cabeza en alta. Estoy tratando de resumir. Lo que sucede en nuestra vida no determina nuestro espíritu. No determina nuestro espíritu. Cómo percibes las cosas y las habilidades que tienes son importantes. Tanto cómo percibes las cosas como tanto como usas tus habilidades. Cuando la nación de Israel vivía en Egipto, ellos eran un grupo fuerte de personas que conocían al Dios verdadero, pero ellos eran esclavos. Ellos no eran poderosos físicamente, pero tenían al Dios verdadero en sus vidas. El problema era otro, el problema era que ellos no tenían identidad. Ellos no sabían lo que poseían, lo que tenían, no se daban cuenta de todo lo que Dios había puesto dentro de ellos, todo lo que Dios había abierto para ellos. Cuando no sabes lo que tienes, aunque tengas habilidades y dones, continuarás actuando como si no los tuvieras. Es así. Los israelitas sufrieron grande aflicción en Egipto. Ellos no pudieron romper esa situación, la veían muy grande y se veían a sí mismos como incapaces. Y en general tenían como una actitud de derrota en ese tiempo, que no era fácil, no era nada fácil. Supongo que si hubiera estado ahí, tal vez hubiera tenido exactamente la misma actitud. La aflicción les había oprimido tanto que les había quitado su identidad. Cuando algo afecta así a una persona, le quita mucho de su desempeño, le disminuye, afecta las habilidades que tiene esa persona. Cuando tu actitud no está determinada por tus problemas, sino por la identidad de Jesús, del Hijo de Dios, lo que sucede alrededor nuestro no nos controla. Cuando nosotros, cada cosa que sucede, la traemos delante de Dios, las adversidades no nos controlan. David era el más pequeño y más débil, con menos experiencia de todos los soldados de Saúl. Ellos tenían entrenamiento militar, tenían armas, tenían de todo. Pero David tenía una mentalidad diferente a la de ellos. Él se percibía a sí mismo diferente. David tenía una confianza enorme. ¿En quién? ¿En él mismo? No. Él tenía una confianza enorme en Dios. Él vivía bajo el antiguo pacto, lo que significa que Dios no era percibido como es ahora. A pesar de todo, había una característica en su vida, en la vida de David, que era tan joven, que era su fe. Él había creído a los profetas, a las profecías que le fue dado por Samuel, ¿se acuerdan? Que le llevó todas las cosas y le dijo. Cuando un profeta le dijo que él sería rey de Israel, él lo creyó. Él tenía los elementos como para creerlo. Esto produjo en David una identidad, sabiendo que tenía un futuro y conociendo su relación con Dios. Tan jovencito, ¿verdad? Aunque él tenía menos experiencia que los otros soldados, él era el único israelita que creyó que podía ganar. Por lo tanto, él solamente podía ser el que derrotara al gigante en esa situación, en esto específico que estamos hablando, ¿no? David se veía a sí mismo como un vencedor, porque la realidad es que lo que él estaba haciendo y diciendo estaba basado sobre la verdad.
En segunda, en la aflicción dice, te disminuye o te agranda. Cuando un niño aprende a caminar, él o ella se caen varias veces, pero se levantan hasta que tienen éxito. Se caen una, se levantan, se caen dos, se levantan porque quieren caminar. El apóstol Pablo mostró una buena actitud en la cara de la adversidad. Él estaba en prisión no por haber cometido un crimen, sino por obedecer su llamado divino. Él escribió una carta a los filipenses, miren lo que decía, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Yo me imagino en una cárcel de esa, llorando, tirada en el suelo, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y él está diciendo, regocíjense, muchachos, regocíjense, otra vez les digo, regocíjense. Es increíble, ¿verdad? Hay que tener algo adentro para poder hacer eso. Que sea verdad, ¿no? Porque decirlo por decirlo podemos todo, pero que sea verdad, que sea algo que viene realmente de la boca de Dios. En el medio de cuál sea la situación que estás atravesando, nosotros podemos comprender que no dependemos de las circunstancias, sino en un espíritu que nos ha sido dado. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos ha sido dado. Pablo estaba hablando de sus experiencias en la vida. Su secreto está en Filipenses 4 del 11 al 13. Él dice que él puede estar atravesando una situación difícil o puede estar en abundancia, pero que él sigue siendo el mismo, la misma persona. La gente usualmente cambia cuando atraviesa los extremos en los que viven. Un extremo es positivo, y otro extremo es cuando tenemos necesidades y cosas que nos hacen falta, o como hablábamos antes, situaciones que no podemos manejar. Sin embargo, esos dos extremos revelan quiénes somos. Porque cómo te comportas cuando tienes mucho, cuando estás en una situación de privilegio o una situación que no te causa ningún problema, no es igual a cómo te puedes comportar, aunque debería, cuando tienes montones de problemas y tienes un montón de situaciones que no tienes resueltas. Eso revela a través de nuestras reacciones cómo somos cada uno. Pablo dice, en Cristo sigo siendo el mismo. En Cristo sigo siendo el mismo, no voy a cambiar para acá y para allá. Nada nos cambia porque podemos hacer todo en Cristo, quien es la razón de nuestra fuerza. Me falta poco. Pablo prueba que ser un verdadero apóstol, demostrando, ¿cómo lo prueba? Demostrando su resiliencia, demostrando su capacidad para soportar y para adaptarse en las nuevas situaciones. Y esto como iglesia nos afecta a nosotros ahora. Como iglesia que somos, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, y porque ya no sea igual a antes, no quiere decir que no esté y que no sea, sigue estando y sigue siendo. ¿Y cómo vamos a obrar de acá más? No sabemos, pero seguimos siendo iglesia. Por algo estamos juntos aquí, por algo estamos como hermanos escuchando la palabra, porque seguimos siendo hermanos, seguimos siendo iglesia. No hay local, ya habrá. No hay esto, ya habrá. Pero nosotros tenemos que seguir con la mirada en el Señor y tener la capacidad de no dejar que todas las cosas de afuera que nos bombardean nos minen el poder de Dios que tenemos en nosotros para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, que viene de Dios, no viene de nosotros, no lo inventamos nosotros, viene de Dios. Estamos aquí porque Dios nos llamó, estamos obrando porque Dios nos puso en la obra. Entonces, no sería igual que antes, no quiere decir, a veces cuando vemos que todo el tiempo se hizo algo de una manera y alguien dice que vamos a hacerla de esta otra, wow, caos. Sacrilegio, no sé qué piensa la gente, pero en realidad nosotros podemos hacer las cosas de diferente manera. Y eso no quiere decir que ya no hay esto, entonces no hay nada. No, no es así. No es así. Dios está contigo en las malas y en las buenas. Él no se baja del caballo cuando vienen las malas. No te bajes tú, no me quiero bajar yo tampoco. Y luego dice, y para terminar, que Pablo nunca presentaba sus logros, sino que presentaba los hechos. Sucedió tal cosa, él no decía, oré por este y miren lo que pasó, no, él no hacía eso, él contaba lo que había sucedido con las personas, pero sin atribuirse nada. Él se mantuvo fiel en cada situación, en cada dificultad que tuvo que sortear, él se mantuvo fiel. Y esa es la mayor evidencia de que alguien tiene la vida del Dios verdadero, que a pesar de las adversidades, que a pesar de todo, esa persona sigue sirviendo a Dios, sigue buscándole a Él, sigue estando en comunión con Él.
Las acciones hablan más que las palabras. Pablo dijo que él cuidaba y sentía carga por la iglesia. Imagínense, estaba preso, tratado como lo trataban, pero él tenía carga por la iglesia. Era el sufrimiento de otros lo que lo agobiaba y no su condición de estar preso en ese lugar. Este proceso en su vida no solo produjo en él conocimiento de Dios, del Dios de todo consuelo, sino que lo transformó en un instrumento de consuelo para los demás. Qué importante, ¿no? Qué precioso cuando alguien tiene eso, que puede darle algo a los demás para ayudarlos, para levantarlos, para lo que sea, ¿no? Para terminar, lo que Pablo sufrió, lo que él sufrió tenía sentido, porque ahora él entendió que su sufrimiento y todo lo que había sucedido en su vida era la preparación de Dios para capacitarlo para consolar a otros. La palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Filipenses 4:4. Y regocijaos en el Señor siempre quiere decir eso, siempre. Yo sé que no es fácil. Hay veces hay situaciones que vivimos que no nos traen nada de regocijo por ningún lado. Pero sabes que si tú le pides a Dios, Él sí va a traerte regocijo en medio de la peor de las situaciones. Porque Él es Dios y Él te ama y Él tiene todo lo mejor de Él para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Podemos orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, cada vez que comparto esta palabra de este tipo, se me llena el corazón, Señor, de tu amor, Padre, de tu presencia, Señor, de tu bondad, que no ni entendemos, Padre. No sabemos cómo eres en realidad. Sabemos partes que podemos vislumbrar, Señor. Pero tú cada día nos demuestras cuánto nos amas. Cada día tienes algo nuevo para cada uno y cada una de nosotros, Padre. En esta mañana yo quiero pedirte, Señor, que avives el fuego en medio nuestro, en medio de nuestros corazones, que avives la pasión de buscarte, de estar contigo, de tener tiempo contigo, de escucharte hablar, de escuchar tus enseñanzas, de que tengamos el tiempo, Señor, para que nos expliques tu palabra, para que nos enseñes, para que la abras y nos muestres las cosas que a veces nos pasan desapercibidas, Señor. Y sobre todo, llénanos de tu amor, Señor. Padre, que nosotros como individuos y como iglesia La Roca, como quienes somos, Señor, podamos brillar, no con luz para acá y qué importantes que son, sino con la luz que te alumbra a ti, la luz que muestra dónde estás tú, Señor. La luz que tú infundes en cada lugar donde tú estás. Y tú estás en cada uno de nuestros corazones, Señor. Nosotros queremos servirte, queremos ser sal, queremos ser luz en esta tierra, Señor. Ayúdanos, capacítanos, llénanos de tu presencia. Arranca, Señor, de raíz todo lo que capaz que hemos tenido tiempo pensando que estaba bien y no está tan bien, o no es el momento ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos en todas las cosas. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, mis hermanas y hermanos. Si hay alguno enfermo, alguno triste o alguno preocupado, yo te pido, Señor, que tú hables a cada uno a su corazón y que tú sanes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.